Ya, entonces tenemos un circuito donde vamos a hacer funcionar un LED con un pulsador. Para eso tenemos la batería, el positivo de la batería que pasa por el pulsador, luego por una resistencia de 330 ohmios va al positivo del LED y el negativo del LED se conecta al negativo de la batería. Entonces, para el funcionamiento de este circuito, el rato que pulso, el LED se enciende y el rato que dejo de pulsar, el LED se apaga. Ya, este circuito está comandado por un pulsador y 3 LED en serie. Tenemos el positivo que va a una pata del pulsador. De la otra pata del pulsador pasa a través de una resistencia de 330 ohmios al positivo del LED. Del negativo del LED se conecta a una resistencia de 330 ohmios al positivo del LED y del negativo del LED pasa a la resistencia de 330 ohmios y luego pasamos al positivo del LED y el negativo del LED se conecta al negativo de la batería. Entonces, para su funcionamiento aplasto el pulsador y se encienden los 3 LED. El rato que lo dejo de pulsar se apagan. Este es un circuito en serie de 3 LED comandados por un pulsador. Ya en este circuito vamos a comandar 5 LED en paralelo con un interruptor. Entonces por aquí tenemos el positivo que llega a una pata del pulsador y de la otra pata del pulsador tenemos que va al positivo, a la línea positiva. Toda esta línea es una sola, entonces aquí tenemos conectadas las resistencias y estas resistencias están conectadas al positivo de cada uno de estos 5 LED. El negativo, todo el negativo está conectado al negativo de la batería. Para hacer funcionar aplastamos el pulsador y se encienden los LED y la intensidad de los LED depende del valor de la resistencia. Dejo de pulsar y se apaga el LED. Tenemos un LED comandado por una resistencia variable. La primera pata está conectado al positivo de la batería. El del centro está conectado a una resistencia de 330 ohmios y a un LED. Y el negativo del LED al negativo de la batería. El otro extremo de la resistencia variable está conectado directamente a tierra, es decir, al negativo de la batería. Para nosotros hacer funcionar este circuito, cuando la resistencia es muy alta, el LED no se enciende. Conforme vamos bajando la resistencia del potenciómetro, entonces el LED va encendiéndose. Entonces lo estamos comandando a este LED por intermedio de una resistencia variable o de un potenciómetro. Al circuito anterior le hemos modificado y ahora le hemos ubicado el positivo en la barra del positivo que tenemos aquí. Entonces, primero aquí tengo la luz controlada por el potenciómetro, ¿sí? Y luego tengo el circuito con una resistencia variable de acuerdo a la luz. Y entonces esta es una LDR. Entonces cuando le tapo varía la intensidad de la luminosidad.